estamos en contacto. Agradecemos la atención del señor José Barrera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ok, Sí, bien, señor Barrera, ha sorprendido a muchos, incluso motociclistas que no sabían incluso de esta norma, de esta suspensión, ¿no? sí, en efecto, fueron actividades y gestiones que se dieron rápidamente. De hecho, nosotros estamos gestionando el cambio y la derogatoria desde mucho antes de la entrada en vigencia del primer decreto legislativo, que vendría a ser el 006, y el 08 del Ministerio de Transportes. Entonces, hemos tenido sendas reuniones con los ministerios tanto de Transportes como el Ministerio del Interior, sin llegar a ningún resultado positivo, ¿no? Prácticamente hemos tenido reuniones improductivas totalmente, ni para ellos para hacer cambiar algo, ni para nosotros como respuesta a las propuestas y a las observaciones que presentábamos en esas reuniones. A raíz de ello, tuvimos una agrupación ya de varias asociaciones, clubes, e incluso algunas empresas asociadas al rubro del motociclismo, que empezamos a tocar ya no solamente los dos ministerios, sino también tocamos las puertas del PCM, y al no tener respuesta nos fuimos con Defensoría del Pueblo y luego con algunos congresistas que nos dieron atención y apoyo en este proceso, ¿no? Finalmente se dio una reunión el día jueves en la mañana, donde expusimos ya con presencia de ejecutivos de la PCM y el Ministerio de Transportes las falencias de la norma y el riesgo de indisponer a los motociclistas, ya no solamente en Lima, sino a nivel nacional, de los abusos que pueden ser sometidos los motociclistas a través de intervenciones policiales, que dicho sea de paso, podrían realizarlo dentro de la competencia que tiene la Policía Nacional, pero al ser una norma que contiene muchos vacíos, pues iba a ser básicamente llevado a la interpretación del efectivo policial, cuando no necesariamente sea un tema real de un desacato o incumplimiento de la norma, ¿no? Así es, y es esta norma que justamente ya ha sido oficializada en el diario El Peruano, esta resolución, es suspensión, ¿no? Quiere decir que no es que se haya derogado, sino se está suspendiendo por 60 días. Sí, en términos prácticos es una suspensión. Sin embargo, existe una nueva resolución directoral que es la 0012-2025 MTC que da de baja a la resolución original que es la 008-2025 MTC. Entonces, al ser esta una nueva norma que reemplaza a la anterior, su entrada en vigencia se da a los 60 días del día siguiente de la publicación. Entonces, en términos prácticos, efectivamente es una suspensión, pero en términos reales, la norma anterior se ha dado de baja y entra en vigencia esta nueva norma a partir de los 60 días de su publicación. Ahora, el tema de la comunicación con los gremios definitivamente se ha dado este fin de semana. La norma ha sido publicada pasado las 8:30 de la noche del día viernes. Había un compromiso, de hecho, en la reunión que tuvimos en PCM con el representante del Ministerio de Transportes, de hacer la comunicación el día viernes, de enviarnos un resumen del día jueves en la tarde, porque la reunión fue en la mañana, y al no tener esa información el jueves nosotros preparamos un comunicado, el cual lo validamos tanto con el representante del Ministerio de Transportes como de la PCM, y al no tener respuesta, pues nos vimos obligados a hacer un pronunciamiento y un comunicado público. Entonces, aparte de esto, el día viernes también tuvimos ya algunas entrevistas con los medios, y todo esto ha generado una presión, y en verdad nosotros hemos confiado en la palabra, porque eso fue el acuerdo que tuvimos en la reunión con PCM,
confiamos en la palabra del representante del MTC y del representante de PCM, y se dio, o sea, buenamente se dio, y yo creo que eso es bueno en beneficio de todos los motociclistas a nivel nacional, ¿no? Ahora, ¿qué trae esta norma respecto a la anterior? ¿Qué diferencias tienes? Es un poco para poner en contexto. Por ejemplo, la norma, una vez que entre en vigencia, a partir de 19 de agosto, si no recuerdo, Sí, 19 de agosto. ya no va a entrar en vigencia a nivel nacional, solamente va a abarcar la ciudad de Lima, las zonas que están en emergencia, ¿ok? Se ha retirado a nivel nacional, puesto que en las conversaciones que tuvimos en la PCM, expusimos nosotros la problemática que esto generaría en distintas zonas de nuestro país. Nuestro país no es como Lima, no es un clima estándar, existen climas distintos, tanto en la sierra como en la selva. Entonces, un argumento, por ejemplo, de la sierra y la selva fue, oye, cuando llueve, los motociclistas usualmente se ponen una capa o un poncho de hule encima para protegerse de la lluvia, y eso sería ir contra la norma, porque estaría ocultando el chaleco con el número de placa, ¿no? Entonces, argumentos como ese, y como, por ejemplo, el tema del cabello de la chica o de la señorita, que el policía en una transmisión en vivo le decía que eso estaba prohibido y estaría sujeto a multa, contravenía con lo que decía la norma. La norma decía, está prohibido de poner objetos encima o que oculten el número de placa dentro del chaleco. Y la pregunta que les hice en PCM fue, ¿el cabello es un objeto? No es un objeto. Entonces no estaría sujeto a que le impongan una papeleta o una multa a la persona que tape el chaleco con el cabello, ¿no? Entonces, detalles como eso, detalles que son realistas y que son evidentes, hicieron de que el ministerio ajustara el tema de la resolución directoral para que sea aplicable solamente en Lima. Y nos da un espacio de 60 días para nosotros participar en algunas mesas de coordinación, mesas de trabajo, mesas técnicas, donde nosotros podemos proponer a las instituciones mejoras y alternativas de lucha contra la criminalidad, ¿no? Ahora, otro detalle, otra diferencia que cambia la norma, esta nueva norma, es de que, por ejemplo, indica, ¿no?, que no va a ser aplicable el uso del chaleco para niños menores de 16 años. Esto es bueno, ¿no? Porque a un niño de 16 años o un niño menor de 16 años lo estás incriminando como si fuera un delincuente. Los adultos podríamos entender y de repente psicológicamente podríamos superarlo, pero un niño ya es un tema ya más delicado, ¿no? Y hace una falta de respeto al niño que tú puedas llevar, o los padres pueden llevar al colegio o al instituto para que pueda continuar su desarrollo personal. Entonces, este solo detalle, por ejemplo, de llevar a un niño sin chaleco, ya contraviene a la norma, porque si bien es cierto, no es un objeto, pero es una persona que está yendo detrás y estaría impidiendo, por ejemplo, la visibilidad también del chaleco. Por consiguiente, nuevamente tenemos y vamos a tener observaciones dentro de la mesa de trabajo que vayamos a tener a futuro. Les hemos pedido que nos convoquen, vamos a estar ahí, las personas entendidas, las personas que tenemos experiencia de conducir una motocicleta por varios años, ¿no? Entonces, señor Barrera, a la par de esta suspensión, se ha aprobado entonces nuevas especificaciones técnicas obligatorias, ¿no?, para los cascos y chalecos. Sí, correcto. Y se han afinado algunas, ¿no? Por ejemplo, claro, el chaleco decía, en la norma decía que la placa debe ir debajo de la cinta horizontal, cuando en el dibujo estaba por encima, entonces ahora lo han corregido, ¿no? La placa debe ir por encima de la cinta horizontal. Entonces, cosas como esa que eran errores de lectura, digamos, de las imágenes, se han ajustado, claro, y se han corregido. Ahora, señor Barrera, al margen ya de todas estas especificaciones, estas observaciones que ustedes han hecho bien
en hacer llegar a las autoridades. ¿Qué hay de los resultados que se puedan dar, ¿no? Porque si se cumplen todas estas especificaciones, todas estas normas técnicas, y si en realidad no hay ningún tipo de resultados, entonces esto caería en saco roto, ¿no? Va a haber seguramente alguna evaluación al respecto para ver cómo se sigue con estas medidas. Sí, la norma indica, incluyendo la norma anterior, que a los 90 días la policía debe presentar un informe. Sin embargo, ya tenemos 30 días de iniciada la norma anterior, donde todos han estado respetando el tema de llevar el chaleco en las zonas de emergencia o en los distritos declarados en emergencia. Sin embargo, pues hemos visto en la ciudad de que los delitos se siguen cometiendo, inclusive poniéndose el chaleco de un motociclista, poniendo un número de placa distinto, clonando la placa de rodaje de la misma motocicleta. Entonces, esto en verdad, a nivel de control para la lucha contra la inseguridad ciudadana, no vemos no se ve, nosotros, ¿no? un elemento que diga, oye, sí ha funcionado. Claro, se podría decir que se está como maquillando con normas cuando el camino debería ser otro, ¿no? Mayor control de la policía, mayor efectivos, mayor incluso zonas en donde ya se ha dado muchas veces este tipo de asaltos, robos de celulares, donde se debe poner al menos mayor seguridad, mayores efectivos policiales. Así es, si ustedes se dan cuenta, las intervenciones que se han dado al inicio de la norma anterior, o de la resolución directoral anterior, pues era todo un show, ¿no? Un show en donde los policías miraban que no le tape el cabello, o que la mochila vaya adentro, etcétera. O sea, intervenciones en pro de cumplir la normativa, pero se supone que el Decreto Supremo 006-2025 está desarrollado y enfocado a la lucha contra la criminalidad. Entonces, no hemos visto un resultado palpable, un resultado cierto de que esto esté sirviendo. Más por el contrario, lo único que han estado fiscalizando los policías es que efectivamente todos lleven su chaleco, que esté con su placa, que esté bordado, pegado o cosido, pero en términos de seguridad ciudadana no se ha visto un efecto positivo, un resultado que pueda decir, señores, mira, gracias a estos decretos hemos avanzado y hemos disminuido la criminalidad de nuestra ciudad. La criminalidad sigue igual, sigue campando, y lamentablemente pues los policías están en las principales avenidas donde transitan los motociclistas para trasladarse a tu trabajo, o los motociclistas prestando el servicio del delivery, pero en las zonas donde hay una desprotección total en los conos, básicamente no se ven efectivos policiales. Acá hay una desconexión total de la policía con las municipalidades, ¿no? En donde todas las municipalidades deben unirse ya con cámaras que se puedan poner para dar un rastreo, como se hace en otros países, ¿no? El seguimiento, así pase de un distrito a otro distrito, se sigue, ¿no? Porque había incluso esa dificultad. Ahora, señor Barrera, ¿cuántos aproximadamente en nuestro país cuentan con motocicletas, y de esa cantidad, cuántos están en actividad laboral? A ver, nosotros tenemos registrado, en base a las ventas que se tienen en registro de placas, en Lima alrededor de 1.600.000 vehículos de dos ruedas, que son las motocicletas. En provincias tenemos a 1.200.000, haciendo un total de 2.800.000 alrededor para el cierre del año pasado. Por ejemplo, el año pasado se tuvo una venta de 340.000 motocicletas respecto a 100 o 200.000 automóviles, entre autos, camionetas, camiones. O sea, el 67% de las ventas de vehículos del año pasado fueron motocicletas. Entonces, no podemos ser ciegos de que las motocicletas en
en un corto tiempo van a reemplazar a los automóviles. Y de Y ese eso no monto, porque ¿cuántas personas dependen de este vehículo para su actividad laboral? no tenemos una estadística Ujú. de cuántos prestan el servicio, por ejemplo, con este vehículo, cuántos utilizan para trasladarse a sus actividades laborales o cuántos utilizan para como un medio de transporte familiar para llevar a sus hijos o a sus esposas al trabajo, a la universidad, al colegio. O sea, no tenemos esa estadística, puesto que es una información que nadie ha recopilado, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que pasa es que el vehículo, como cualquier automóvil, es un vehículo de transporte. El uso que se le da no es un elemento o un dato que se haya recopilado en ninguna institución. Entonces eso no me permitiría hacer ni siquiera un cálculo o una estimación. Sería mentirle decir un 10% o un 20% se utiliza para transportar o para temas de paseos o para prestar servicio. No Claro. tenemos. Ahora, finalmente, Quizás para concluir, señor Barrera, ¿cuándo van a tener una reunión? ¿Hay alguna fecha del llamado que van a sostener con las autoridades respectivas? a ver, no tenemos todavía fecha. La reunión que tuvimos el día viernes, o perdón, el jueves de la semana pasada fue una reunión de emergencia gracias al apoyo de la congresista Alcarraz, que nos abrió la puerta en una ventana de tiempo de descanso entre reunión y reunión en la PCM. Nosotros tenemos ya un poco más de 3 semanas que hemos solicitado la reunión a la PCM y al no tener respuesta, pues hemos acudido a Defensoría y a los congresistas para que nos ayuden a tener esa reunión, toda vez de que las gestiones que realizamos específicamente con el Ministerio del Interior no han tenido resultados y lamentablemente el PCM a nuestras solicitudes lo que ha hecho es derivar a los ministerios correspondientes, ¿no? Y yo creo que en esta semana o la siguiente PCM debería de estar llamándonos para tener reuniones, para afinar todos estos temas y yo creo que una vez que una norma está implementada, publicada, ya está vigente, toda norma debería tener una planificación, debería tener un plan. Y un plan no podría decir, oye, a los 3 meses vamos a evaluar. O sea, una estrategia se empieza a aplicar desde el primer día, desde el día 1. Entonces, a la semana o al mes, a lo mucho, ya debería tener un resultado. Los objetivos no se tienen a 3 meses, los objetivos son diarios, semanales. Entonces, algo tiene que decirnos el Ministerio del Interior del resultado que ha tenido en este mes de vigencia que ha tenido la norma anterior. Algo tiene que decirnos. Si no hay nada, significa pues que Es un no ha habido fracaso. una Claro, no ha planificación, no hay habido. estrategias que soporten a la implementación de esta norma, ¿no? Bien, y eso lo hemos visto lamentablemente, señor Barrera, en cómo está trabajando en este tema de la seguridad en nuestro país, ¿no? Se hablaba de muchos planes de seguridad con nombres propios incluso que han sido un fracaso y las estrategias pues que no se han hecho notar. Muchas gracias, señor José Barrera, por esta comunicación. Vamos a estar atentos a las reuniones que van a tener en la PCM para poder informar al público en general. Hasta otra oportunidad, un Vale, abrazo. Muchas gracias. muchas gracias y quería aprovechar la oportunidad para solicitar al Ministerio, en este caso a la Corte Superior de Justicia, para que atienda con celeridad nuestra demanda de acción popular, que finalmente ella es la que va a decir si nuestra demanda, si nuestros reclamos de abuso y que consideramos inconstitucionales le va a dar paso o no. Entonces, yo creo que es el último poder, ya que a través del gobierno todavía no tenemos un eco real. Ahorita es un logro y es una aceptación del gobierno de que hay que ajustar algo. Claro. Pero nosotros vamos más allá, nos vamos a la derogatoria del Decreto Supremo 006 y para ello se ha presentado la acción legal que esperemos pues le dé por recibido y empiece a trabajarse en la primera sala constitucional donde está nuestro documento, ¿no? Bien, muchas gracias, señor Muchas Barrera, gracias. nuevamente. Muchas gracias, muy amable. Bien, entonces hemos estado sobre este tema, ¿no? En esta polémica generada de las exigencias de motociclistas
el gobierno ha decidido suspender por 60 días la obligatoriedad del uso de chalecos reflectivos con número de placa en Lima y Callao. La medida ha sido oficializada ya mediante una resolución en el diario oficial en una edición extraordinaria y como lo ha comentado pues el señor José Barrera en esta comunicación.